el infierno, una palabra que provoca temor, dudas y cuestionamientos profundos. En muchas culturas, religiones y, por supuesto, dentro del cristianismo, el infierno ha sido representado como un lugar de tormento eterno, de castigo y separación de Dios. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Por qué un Dios amoroso, misericordioso y justo crearía un lugar como el infierno? En este video, exploraremos las razones detrás de la creación del infierno, según las enseñanzas bíblicas y lo que nos revela la palabra de Dios. Este no es un tema fácil, pero es crucial para entender la naturaleza de Dios y su justicia. Para empezar a responder la pregunta, es esencial entender dos atributos clave de Dios: su santidad y su justicia. La Biblia deja en claro que Dios es santo. En Isaías 6:3 leemos: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios significa que Él está separado del pecado, que es perfecto en todos sus caminos y que no puede tolerar la maldad. Pero junto con su santidad, Dios también es justo. La justicia de Dios implica que Él no solo ama lo que es bueno, sino que también debe juzgar lo que es malo. El Salmo 89:14 dice: Justicia y derecho son el cimiento de tu trono, amor y verdad van delante de ti. Es decir, la justicia de Dios es el fundamento de su gobierno. Si Dios fuera indiferente al pecado, no sería un Dios justo. Entonces, si Dios es santo y justo, ¿qué hace con el pecado y la maldad? Aquí es donde entra el concepto del juicio. El infierno no es simplemente un lugar creado sin propósito, es una consecuencia de la justicia divina frente al pecado humano. Otra clave para entender por qué existe el infierno es el libre albedrío. Desde el principio, Dios otorgó al ser humano la capacidad de elegir. En Génesis, vemos que Adán y Eva tuvieron la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Este don de la libertad conlleva responsabilidad. Dios no nos creó como robots programados para amarlo y seguirlo sin opción. En su amor, nos dio la libertad para decidir, pero también para asumir las consecuencias de nuestras decisiones. El infierno, según las Escrituras, es una consecuencia del rechazo de Dios. Jesús mismo habló de esto en Mateo 25:41, cuando dijo: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo nos muestra que el infierno no fue creado inicialmente para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, aquellos que rechazan la gracia de Dios eligen estar separados de Él por la eternidad. Uno de los conceptos más importantes que debemos comprender es la seriedad del pecado. A menudo tendemos a minimizar el pecado pensando que no es tan grave. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el pecado es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Romanos 6:23 lo dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado no solo corrompe nuestra relación con Dios, sino que también corrompe nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Es una ruptura de todo lo bueno que Dios ha creado. Y dado que Dios es eterno, cualquier ofensa contra Él también tiene consecuencias eternas. Esta es una de las razones por las cuales el infierno es descrito como un castigo eterno. El pecado no solo es una transgresión temporal, sino que afecta nuestra eternidad. Ahora bien, aquí surge una pregunta crucial. Si Dios es amor, ¿cómo puede permitir que las personas vayan al infierno? La respuesta a esta pregunta radica en la naturaleza del amor de Dios. El amor verdadero no fuerza a nadie a una relación. Dios nos ama tanto que nos da la libertad de elegir aceptarlo o rechazarlo. El infierno no es un lugar al que Dios quiera enviar a las personas. En 2 Pedro 3:9 leemos: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios ofrece constantemente su misericordia y gracia, pero respeta la decisión de cada individuo. De hecho, Dios hizo lo impensable para ofrecernos una salida del juicio eterno. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
El sacrificio de Jesús en la cruz es la máxima expresión del amor y la justicia de Dios. A través de Jesús, el castigo que merecíamos fue colocado sobre él y se nos ofrece la salvación como un regalo. El infierno, por lo tanto, no es un destino que Dios impone arbitrariamente. Es el resultado de una elección humana. Dios ofrece la vida eterna, la reconciliación y una relación con Él a través de Jesucristo. Pero al rechazar esta oferta, las personas eligen separarse de Dios. C.S. Lewis, un renombrado autor cristiano, dijo algo muy poderoso al respecto. En el final, solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice al final, hágase tu voluntad. El infierno, en este sentido, es la confirmación de la decisión de una persona de vivir sin Dios. Dios no obliga a nadie a amarlo ni a seguirlo. Él respeta nuestra libertad, incluso si eso significa que algunas personas eligen el camino de la separación eterna. La Biblia nos presenta el infierno como una advertencia, una realidad que debe hacernos reflexionar sobre la seriedad del pecado y la necesidad de reconciliarnos con Dios. En Mateo 10:28, Jesús dijo: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Estas palabras de Jesús nos muestran que el infierno es un recordatorio de que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. El infierno también es la manifestación de la justicia final de Dios. Aunque en este mundo puede parecer que el mal prevalece y que la injusticia reina, la Biblia nos asegura que llegará el día en que todo será puesto en su justo lugar. Apocalipsis 20:10 habla de la derrota final de Satanás y de su destino en el lago de fuego. El mal no tendrá la última palabra. Dios, en su justicia, juzgará toda maldad, y el infierno es parte de ese juicio final. Entonces, ¿por qué Dios creó el infierno? La respuesta es compleja, pero en resumen, el infierno es una consecuencia de la santidad y la justicia de Dios, combinado con el libre albedrío que ha dado al ser humano. Es un lugar de juicio para aquellos que eligen rechazar su gracia y amor. Pero, al mismo tiempo, la Biblia nos muestra que Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos de ese destino. El mensaje central de las Escrituras no es el castigo, sino la salvación. Dios no quiere que nadie perezca. Él ha provisto un camino para que todos puedan ser reconciliados con Él. Jesús es el puente que nos lleva de la muerte a la vida, de la separación eterna a la comunión eterna con Dios. Romanos 19 nos da una promesa clara. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la invitación que Dios hace a cada ser humano. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, Él está dispuesto a perdonarte, restaurarte y darte una vida nueva. Para concluir, debemos entender que el infierno no es un tema agradable, pero es una realidad bíblica que no podemos ignorar. No se trata solo de un lugar de tormento, sino de la separación eterna de la presencia de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que Dios ha hecho todo lo posible para evitar que vayamos allí. Él envió a su Hijo para que podamos tener vida eterna y una relación restaurada con Él. La decisión es nuestra. Dios nos ofrece su gracia y amor de manera abundante, pero respetará nuestras decisiones. El infierno, en última instancia, es la elección de rechazar a Dios. Pero hoy, aún hay tiempo para elegir la vida, para aceptar su amor y caminar en comunión con Él. Dios no nos creó para el infierno, nos creó para tener una relación con Él, para vivir en su presencia y experimentar su amor eterno. Sin embargo, el infierno existe como un recordatorio de la justicia de Dios y de las consecuencias de rechazar su oferta de salvación. Dios ha dejado abierta la puerta para que todos puedan escapar de ese destino. El Evangelio es la invitación de Dios a la humanidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta es una invitación que está disponible para todos, sin importar quién seas, de dónde vengas o lo que hayas hecho. Jesús murió y resucitó para que podamos tener vida eterna con Él. El infierno es un destino real, pero no es inevitable. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado, y su misericordia es nueva cada día. Hoy puedes tomar la decisión de volver a Él, de aceptar su gracia y de asegurar tu futuro eterno en su presencia.
El infierno es una advertencia, pero la salvación es una promesa. ¿Cuál será tu elección? El llamado de Dios sigue vigente. Él te espera con los brazos abiertos, listo para darte una vida nueva y eterna. No esperes más. Responde a su amor hoy mismo. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis sobre una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. Si este tema te ha hecho reflexionar, te invito a compartir este video con otros, para que más personas puedan comprender el amor y la justicia de Dios. No olvides suscribirte al canal para seguir profundizando en la verdad de la palabra de Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga